desde pequeño decidí sentir y aceptar que soy diferente. Vuestras miradas clavadas en mí, cada ofensa me hace más fuerte. Sin nada que ocultar, gritando fuerte, amor universal. Busco el respeto hoy, ahí es donde voy. Soy lo que soy. José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una nueva semana más en Diversidad. Una nueva semana más. Esta es tu frase, de hecho, es tu coletilla. Sí. Una semana más. En Diversidad. Sí, cada uno tiene las suyas, pero bueno. Yo es que soy muy repetitivo. Si ves ahí, podemos hacer también. con nosotros una de memes que fliparían, pero bueno, da igual. Unas muletillas propias que nos dan Oye, carácter. Tony, este programa, o sea, el programa de hoy, Sí. hay muchas secciones. Más que Tenemos nunca. a tope de secciones. Así que espero que a nuestros oyentes puedan disfrutarlo como lo estamos disfrutando nosotros el programa de hoy. Pues sí, porque en el programa de hoy no nos vamos a aburrir, porque entre entrevistas por videollamada a pecho descubierto, tenemos sección de historia que tú nos vas a traer luego con un personaje súper interesante, y además nuestra sección habitual de agenda y de análisis, donde vamos a tratar un tema muy de actualidad. Ahora, pues yo creo que nadie se va a aburrir. Y luego la sorpresa que tenemos siempre, como va siendo habitual esta semana, Sí, tenemos... que lo veréis, porque si lo queréis ver, ahí tenéis que estar. Tenemos un discurso mejor que el del rey. Yo creo que sí. Sí. De una reina. De una reina, nuestra reina imaginaria. Así que empezamos el programa. Empezamos y con análisis. Análisis... Pero ¿qué traemos hoy? ¿Qué traemos hoy? Pues traemos un tema que es un poquito peliagudo, porque trata un tema que como colectivo nos afecta, pero que siempre enfocamos de una manera incorrecta. Este es el tema de la depresión y de las cuestiones que afectan a nuestro estado emocional. Como colectivo LGTB siempre se ha dicho que nosotros nos vemos más afectados por situaciones de riesgo como la depresión o incluso el suicidio. Pero realmente el enfoque que muchas veces se le da es incorrecto por parte de algunas personas. Correcto, porque no solo causa la depresión, el acoso, el bullying, el maltrato, también el tema de relaciones, el tema de afectividad y el tema de muchas carencias que puede haber en el tema que vamos a dar hoy, ¿no? Y sufrir depresión y suicidio, pues es un estigma social cada vez más grande. Sí, el estigma social en este caso es enfocarlo desde el punto de vista de que nosotros, simplemente por ser del hecho del colectivo que diga LGTBI, tenemos más posibilidades de sufrir algún tipo de enfermedad mental o de situación de riesgo que afecte a nuestro equilibrio emocional. Esto no es cierto. Esto realmente se debe al estigma social. Y, oh sorpresa, normalmente la gente, cuando nos quiere atacar desde fuera del colectivo LGTBI, siempre lo enfoca hacia esta situación diferencial, que nosotros, por ser parte de un colectivo, tenemos más posibilidades de caer en la depresión, en el suicidio o en otras situaciones similares. Esto no es así. Nosotros caemos en el suicidio, en la depresión o en otras situaciones emocionales negativas por el estigma social que nos rodea, no por el hecho de que nosotros seamos parte del colectivo. Esto es un poquito como cuando al principio se decía que cuando irrumpió la epidemia del SIDA, los hombres homosexuales eran los que lo padecían simplemente por el hecho de ser homosexuales. No era un cáncer rosa que decían. Bueno, cáncer rosa no, pues le llamaban cáncer gay directamente. O cáncer gay también. Pero en este caso le decían cáncer gay porque estaba comprobado que bastantes personas al principio de la epidemia
eran del colectivo de hombres que tenían sexo con hombres. Realmente ahí el estigma social marcaba que por el hecho de tener una orientación sexual determinada tú padecías una enfermedad, y no era así. Y a raíz de eso crecieron los suicidios en la época de los 80 y 90. Y las muertes directamente. Pero el estigma social en aquella época llevó a identificar una situación de epidemia dentro del colectivo LGTBI al colectivo concretamente de hombres homosexuales por sus prácticas realmente. Pero ellos lo identificaban simplemente por su orientación. No, en aquel momento había muchas personas que tenían sexo sin protección porque no eran conscientes, aparte de las ETS, que a lo mejor no estaban tan estudiadas ya, o aún no estaban tan bien estudiadas, esa se añadía y era un golpe muy duro. ¿Por qué hacemos esta comparación? Porque realmente hay personas que aún a día de hoy, con estas mal llamadas terapias de conversión, siguen señalando el hecho LGTBI como causante del sufrimiento de las personas. Por esto les llevan a situaciones de depresión o incluso el suicidio. Pues no. Sin ir más lejos, los infantes trans son los que este estigma le están sobrepasando. El acoso, la diferenciación, etcétera, etcétera, de estas personas está creciendo lo que es, aparte de su depresión, está creciendo lo que es suicidios en edades adolescentes. O sea, es muy grave esta situación en la que personas trans no las puedan dejar libremente que vayan descubriéndose como quieren ser en este caso, ¿no? Claro, en este caso, ¿por qué nos hacemos eco de todas estas situaciones que han sido introductorias para el tema que nos va a centrar en esta sección de análisis? Porque la Universidad Estatal de Michigan ha realizado un estudio recientemente en el que ha comparado las capacidades cognitivas de más de 3.500 adultos. En este caso, tomaron como parámetros de estudio la orientación, el lenguaje, la orientación temporal, no, la orientación sexual, las habilidades visoespaciales, la función ejecutiva, la atención, la concentración y la memoria de trabajo, entre otras muchas, como además también la memoria a corto plazo. Todas estas áreas de investigación llevaron a que, una vez comparadas las diferentes condiciones físicas y sociales y las condiciones de salud mental y hábitos y estilo de vida de las personas LGTBI, llegaron a determinar que los miembros del colectivo LGTBI nos vemos con un mayor riesgo de padecer demencia que las otras personas que no son parte del colectivo, que son a lo mejor las personas cisgénero y además cisgénero heterosexuales. ¿Por qué? En este caso, es un factor de riesgo que se acumula, según este estudio, a lo largo de la vida. Es decir, si tú, debido al estigma social, padeces más condiciones de estrés emocional y situaciones que afectan a tu calidad de vida porque a tu alrededor tu entorno te está haciendo más complicado vivir de una manera más, pongámoslo siempre entre comillas, normal, sin recibir acoso, ni sufrir el estigma, ni ninguna condición negativa, tú vives con mejor calidad de vida. Cuando tú eres una persona cisgénero y heterosexual, no tienes que cuestionarte muchas cosas, no tienes que salir del armario, no tienes que vivir bajo la posibilidad de que te señalen o de que estén todo el rato comentando acerca de tu vida. Eso reduce la posibilidad de tener demencia al final de tu vida, o sobre todo en los últimos años, que es cuando de forma acumulada
ya aparecen este tipo de síntomas en la vida de las personas. Claro, es una mochila que va cargando de piedras a lo largo desde tu infancia, adolescencia y a edad adulta. Entonces, una vez que explota, pues no sabes cómo va a reaccionar la persona, ¿no? De hecho, nosotros mismos hemos vivido en nuestras carnes algún tipo de depresión a lo largo de nuestra infancia, ¿no? Si no hemos sabido gestionarla emocionalmente o yendo a un psicólogo o buscando ayuda, porque es importante, cuando tengas síntomas de depresión, ir a un médico en el que te pueda asesorar y ayudar. No solo dejártelo ahí, que ya se me pasará. No, es que es muy importante liberar estas emociones para poder seguir evolucionando como persona. Y cuando vemos a alguien, porque es como una máscara, los síntomas de las personas que tienen más depresión son las que suelen ser las más divertidas, las más espontáneas, pero llevan una máscara. Y una vez que se quitan la máscara, no vemos la persona que está detrás, ¿no? Entonces, creo que es importante uno mismo autocriticarse, saber qué puede hacer y buscar ayuda. Hay que conocerse a uno mismo lo mejor posible. En este caso, durante los últimos 50 años, según este artículo que recoge cromosomax.com, les enviamos un saludo desde aquí, diferentes estudios en los últimos 50 años han demostrado que las personas LGBTQ corren un riesgo mucho mayor de sufrir depresión y suicidio como resultado del estigma social. Pero en este caso se han hecho eco de otro estudio más, que es este que os comentábamos de la Universidad Estatal de Michigan, en el que concluye, en este caso, sin centrarse en las personas trans, pero creemos que hay otros estudios que lo demuestran, centrado en las personas gay, lesbianas y bisexuales, que realmente tenemos un mayor riesgo de sufrir un deterioro cognitivo leve o una demencia temprana, porque las tasas de depresión pueden ser más altas. Si tú sientes depresión es porque algo en tu vida no te está afectando positivamente. En este caso no te puede afectar positivamente a lo mejor tu entorno, y tu entorno es el que de alguna manera ha llevado, y no tu orientación sexual, a que tú sufras una situación anímica negativa. Entonces, cuando estos señores, señoras, sobre todo recuerdo esta señora tan insistente de las terapias de conversión, las que sueles escribir en estas apps de ligoteo. Exacto, pues esta señora que insiste en que la base de nuestra infelicidad está en nuestra orientación y no en nuestro entorno, que aparte está refutado científicamente de que esto no es así, no se debe a nuestra orientación, sino que se debe al estigma, a las situaciones negativas que vivimos, pues estas personas obvian el entorno, se centran en la orientación, y la orientación nunca ha sido motivo de que las personas LGB, sin contar en ese estudio a las personas trans, pero sabemos que también las personas trans lo padecen, somos personas que por nuestra orientación somos más vulnerables o más proclives, uy, qué palabra más complicada, proclives para sufrir esta situación. Entonces, volvemos a hacernos eco siempre de nuevos estudios que puedan aparecer sobre esta situación, y es que no es la orientación, sino es el estigma social y el entorno lo que lleva a que las personas del colectivo suframos más. Y si sufrimos más, lógicamente nuestra calidad de vida se resiente. Profesionalmente, afectivamente, en una relación. O sea, es importante sanear nuestra mochila siempre con una ayuda. Y hasta aquí la sección análisis creo que ha quedado bastante chula. Pues gracias por
por esta sección, por escucharnos, porque creemos que si de alguna manera ha incidido positivamente en que alguien pueda valorar la posibilidad de recurrir a un profesional de la salud mental, nosotros más felices. Pues ahora tenemos con nosotros a Mariana Nessi, que es nuestra invitada esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola chicos, hola Tony, hola Joseph. ¿Qué tal? Aquí esperando con muchas ganas de hablar con vosotros. Pues nosotros Algo así, sí, algo así me han catalogado un poco, porque bueno, sí es verdad que el proyecto de Ver si Entiendo empezó primero con unos vídeos en YouTube, donde contaba historias de mi vida, mis relaciones de pareja. Fueron unos vídeos que tenían una duración de 1 hora y que empezaron, ¿sabes? Grabándolos en casa, o sea, sin mucha decoración, sin mucha preparación tampoco, ni mucho guión. Y se fue dando naturalmente. Entonces yo iba como contando esas historias con mis relaciones de pareja. Y bueno, y la gente se fue identificando con cada una de las historias. Eran vídeos que duraban 1 hora, fueron 41 episodios, o sea, fue bastante largo. Eh, pero bueno, cada vez como que las personas exigían un poco más. De hecho, cuando se acabaron las historias, la gente se quedó como, "Ah, o sea, no puede ser, cuenta más". Y yo, bueno, es que ya lo he contado todo, ya qué más voy a contar. Entonces, nada, nace el libro y el libro de A ver si entiendo digamos que es una recopilación de todas esas historias que en algún momento hice en YouTube, pues empiezan a salir en el libro. De hecho, esto es una primera parte, este libro, y ahora viene la segunda parte. Pero sí, todo comenzó de esa manera. Entonces, claro, por eso hablan como la youtuber que luego se desnuda en las librerías, porque realmente cuando yo hago los vídeos y el libro, hablo de una manera muy abierta, ¿no? O sea, no hay tabúes, no hay nada fue escrito como, bueno, voy a poner esto que queda mejor. No, o sea, yo voy a escribir lo que realmente se vive en una relación de pareja. Y, y así fue la manera que se fue desarrollando el libro, o sea, de la verdad que se vive, digamos que de la pantalla para adentro, ¿no? Lo que la gente muy poco se atreve a decir, bien sea por un miedo social o bien sea porque a veces sin querer uno se avergüenza de cosas que de repente siente que no hizo bien en su momento con alguna pareja en particular y, y a veces pasamos por momentos de juzgarnos a nosotros mismos de cosas que de repente uno siente que no hizo bien, ¿no? Y entonces uno vive con ese látigo eterno que no nos permite avanzar para poder tener una nueva relación. El libro, entonces, lo que nos quieres decir que nace a raíz de tus vivencias en el YouTube, por ejemplo, o es un anexo. ¿Es una ampliación de tus vivencias en YouTube Sí, o es un punto aparte? es todo lo que yo hablé en YouTube, pero por supuesto siempre el libro tiene mucho más detalles, porque además vino después. Entonces, claro, en el momento cuando yo hacía los vídeos en YouTube, como dije en un principio, yo no tenía un guión. No es que, bueno, yo voy a hablar de esto. Por supuesto, yo decía, bueno, hoy todo lo contado tiene una secuencia, ¿no? No era que saltaba de una relación a otra, sino toda una secuencia por cada año, por cada pareja en el orden que iba, ¿no? Entonces, claro, cuando yo empezaba a hablar, o sea, por supuesto, antes yo más o menos recordaba cosas, pero cuando ya una vez que empiezo a hablar, llegaban otros nuevos recuerdos y yo los iba contando. Y por supuesto, cuando ya me voy a la escritura, me daba más mi tiempo de pensar, oye, esto no lo conté,
oye, dije esto de esta manera y de repente se me olvidó decir esto otro. Y entonces hay mucho más detalles, por lo tanto, yo pienso que hay mucho más sentimiento y sobre todo mucha más reflexión en el libro que lo que pude haber contado. De alguna manera, si hay una carga de sentimiento más elevada en el libro, ¿crees que ha sido más difícil entonces desnudarte en palabras escritas que no en los vídeos? ¿Mostrarte a ti? Sí, o sea, quizás y como bien lo dices, definitivamente hay mucha más profundidad en el libro. Hay mucha más profundidad. O sea, como me tomé como mi tiempo de hacer una mejor reflexión. De hecho, cada vez que termina una historia, viene como la parte de reflexión, ¿no? Con respecto a lo vivido. Entonces, digamos que en YouTube, claro, ¿qué pasa en YouTube? Que yo hacía una grabación digamos que sin interrupción ni nada, o sea, yo grababa y eso quedaba. No era que, ay, lo dije mal, déjame parar y déjame decirlo mejor. No, o sea, lo que yo iba diciendo era lo que naturalmente me salía. Y bueno, me enfrentaba quizás a que, primero que eso lo quise hacer yo de esa manera, para que se viera bastante natural, porque pienso que mientras más naturales somos frente a una cámara, pienso que las personas más se enganchan y se identifican, ¿no? Y por otro lado me enfrentaba a que, ¿sabes? Que dijera lo que dijera podía ser juzgada por cualquier persona, que dijera, bueno, ¿y esta qué se ha creído? O esta quién le dijo que esto es así. Y me podía enfrentar a eso y de alguna manera, mientras yo hablaba, cuidaba mucho cualquier cosa que pudiese juzgar alguna actuación, bien sea de alguna de mis exparejas o bueno, ¿sabes? De repente alguna reflexión que pudiera herir quizás el sentimiento o el ego de otra persona. O sea, siempre que cuando es como más directo, uno trata de tener un poco más de mano izquierda, ¿no? En decir algo. Correcto. Pues a mí lo que me gusta es que eres muy parecida a nosotros, a nuestro programa, a Diversitats. Diversitat siempre ha sido, pues eso, sin tabú, sin perder la lengua, en directo, y eso es lo que creo que empatizamos mucho contigo. Sí, realmente el no tener un guión a la hora de grabar y poder hablar es bueno. Una cosa es tener una estructura y otra cosa es un guión, como tú dices. Pero también has hablado de las personas que han formado parte de tu vida y me imagino que algo de retorno de opiniones has tenido. Sí, ¿Cuál ha sido el feedback absolutamente. O de sea, estas una vez personas? que yo iba, digamos que subiendo un video a YouTube, siempre alguien saltaba, ¿no? Porque, y quizás no porque la persona lo haya dicho, lo haya visto directamente, sino que le llega a oído, mira, Mariana, estaba hablando de ti, claro, yo nunca dije nombres de las personas directamente, aunque las personas que por supuesto estaban a mi alrededor sabían perfectamente de quién se trataba. Pero no tuve nunca un feedback negativo de nadie. O sea, de repente de alguna, ay, oye, pero eso fue en tal tiempo, en tal año, me pareció, y yo le decía, sí, o sea, que yo misma me extrañaba de tener tanta memoria, ¿sabes? Porque les hablo de algo que pasó hace mucho tiempo, 15 años atrás o algo así más o menos. Y yo me considero que mi memoria es fatal, o sea, para mí mi memoria es fatal, pero cosas que pasaron hace tanto tiempo como que las tenía aquí en la cabeza y como que cada vez que hablaba, o sea, o escribía, cada vez como que se me abría más el panorama, ¿no? Lo tenía más claro. Pero sí, no tuve algo negativo de nadie, pero porque, o sea, yo creo que fui bastante honesta al hablar de cada una de las relaciones, o sea, y mira que hay partes que yo sentí que sufrí mucho y sin embargo, no quise de ninguna manera tener que sacar en cara en mis palabras, bien sean habladas o escritas, de tú me hiciste daño o por ti yo sufrí o por ti, no quise, porque esa no era la idea. O sea, la idea no era victimizarme en cada historia, la idea era
em, asumir sobre todo la responsabilidad que pude haber tenido yo en algo que quizás no funcionó como yo hubiese querido. Y esa era la idea. Y de hecho, por eso el libro se llama A ver si entiendo, porque para mí, a ver si entiendo es una frase que nos decimos todos cuando hay algo que no nos hace sentir muy bien y uno se toma ese tiempo de decir, ok, déjame sentarme aquí un momento y déjame pensar a ver si entiendo qué fue lo que pasó. Entonces, digamos que cuando cualquier ser humano llega a ese punto de preguntarse a sí mismo, déjame sentarme a ver si entiendo, para mí es lo más positivo que le puede pasar a alguien, porque, o sea, es como que estás dispuesto a enfrentarte a algo que ya pasó y mirar eh, qué, por qué pude haber reaccionado de tal manera, por qué me pude haber sentido tan mal, o por qué me pude haber sentido tan bien, o por qué pasó algo que yo nunca estuve de acuerdo que pasara. O sea, es como ese enfrentamiento tú a tú de decir, mira, yo quiero arreglar algo que yo siento que no va muy bien. Déjame sentarme a ver si entiendo qué fue lo que pasó. Y entonces, digamos que eso es, por eso el título, fue una manera de decir, bueno, mira, si es verdad, yo tuve un montón de relaciones de pareja, yo creo que demasiadas para la edad que tenía en ese momento. No consideraba que, yo decía, pero ¿por qué tenía yo que pasar por por tanta gente para entender que definitivamente el quererme a mí misma era la clave de poder solucionar cualquier cosa que me estuviera pasando? Y yo entendí, con esa mirada al pasado, yo entendí que definitivamente eh, tenía que pasar por cada una de las cosas y ya está, sin darle tanta vuelta al por qué tuve que pasar por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, fue mi manera, tenía que pasar por ello para abrir los ojos, para entender muchas cosas. Entonces, bueno, más o menos por ahí va el título. A mí el título me parece muy bien porque nunca nos hacemos una autocrítica a nosotros mismos y no sabemos quién es al final el tóxico de la relación. Entonces, Sí, es sí, importante. puede haber alguien tóxico, claro. No, siempre hay un tóxico. A veces hasta uno mismo es el tóxico. Es verdad, Entonces, alguien tóxico puede haber, pero si te pones a ver, Tony, aunque uno tenga una persona tóxica al lado, uno es el que decide al final estar ahí, ¿sabes? Independientemente que la persona, mira, pueda hacer lo que sea. De hecho, en una de mis historias, yo estuve como con una persona que definitivamente esa persona no estaba bien, y yo decidí quedarme ahí y aguantarme cosas que de repente no debía aguantarme. Entonces, por eso es que nunca quise contar las historias desde el punto de vista de víctima, porque es que yo creo que al final nunca somos víctimas. Nosotros definitivamente es como que nos quedamos porque decidimos quedarnos ahí. Y claro que es lo más fácil al final. Bueno, pues, ella era una loca, ella no estaba bien y tal, pero a veces uno dice, bueno, ¿y qué hacía yo ahí? ¿Sabes? Ni que me hubiera puesto una pistola aquí, quédate a mi lado. ¿Sabes? Al final es decisión de cada persona. claro, adquirimos al final roles de mamá, protección, proteger, O al revés. o al revés. O sea, es como un por qué. Y claro, ay, es que me da pena, ay, es que es así, ay, que no sé qué, o yo me comporto así por esto. Y claro, el error es muy grande, porque claro, una relación tiene que sumar, no restar. Y claro, solo por el simple de pequeños afectos ya creemos que todo es bueno. Y ahí es donde empezamos a tener Y a los veces, errores. Y al menos a desde mi veces punto de uno vista. se encuentra como en o sea, yo, o sea, todo el mundo tiene su parte buena y su parte no tan buena, digámoslo así. Pero sí es verdad que yo creo que llega un momento que uno debe prestar atención cuando algo me está afectando. O sea, algo está afectando mis emociones, algo me está haciendo sentir mal. Entonces ahí es cuando uno debe de detenerse, y es verdad que uno debe como que es el momento de voy a sacar mi balanza y voy a empezar a ver aquí cosas, ¿no? Y de verdad llevar poner en una balanza las cosas buenas y no tan buenas y ver qué tiene más peso. Em,
a veces nos cuesta, a mí me pasó en algún momento de decir, oye, pero esta persona es tan dulce, qué bella es conmigo, o sea, me encanta su protección, como dices tú y tal, pero por otro lado decía, bueno, pero por otro lado es extremadamente celosa, todo el tiempo me vive armando la bronca por algo, ¿sabes? Entonces tú dices, o sea, me está también rompiendo mi tranquilidad y mi paz. Entonces, o de repente ya pasa el límite de ser un poco agresiva, que me pasó, y yo decía, bueno, mira, puede ser lo más dulce y lo más hermoso de la vida, pero que por otro lado yo no puedo tolerar esto, y esto me está haciendo mucho más peso, y duele porque uno se encuentra en esa situación que uno dice, es que no sé, es que la quiero, es que tal, pero por otro lado dice, pero es que yo no puedo seguir aceptando todas estas otras cosas que no me están haciendo bien, o sea, que están dañando la relación. Y uno tiene que a veces ser fuerte y tomar decisiones, porque es que hay cosas que simplemente no van a seguir avanzando, porque alguna de las dos partes puede tener la disposición de querer hacerlo mejor, pero si no hay como un acuerdo, no hay un buen balance, es que simplemente no funciona, por más que uno quisiera. Y una pregunta, el balance que has sacado de toda esta trayectoria, ¿cuál crees que es el punto fuerte que has conseguido o que has entendido en tus Sí, relaciones? mira, hubo un momento que todavía no sale en esta parte del libro, que es más adelante, porque de hecho esta primera parte es muy adolescente, estoy empezando a descubrir. Ya la segunda parte, ahí sí vienen unas relaciones ya más comprometidas, mucho más tóxicas, como dice, mucho más quiero estar contigo, pero no, que es la parte que nos afecta cuando ya somos un poco más grandecitos, ¿no? Y hay una parte que yo sentí que toqué fondo, lo que llamamos toqué fondo. Hay algo que me dolió mucho, em, pero me dolió no porque la otra persona eh, me hubiese querido hacer un daño con toda la intención. No se trataba de eso, sino de darte cuenta de, bueno, ¿dónde estoy yo parada? O sea, hasta dónde llega mi amor por mí. O sea, ¿por qué estoy yo entregando tanto y dónde quedo yo? O sea, fue un momento donde estuve muy sola, pero por decisión, muy sola en el sentido de que yo vivía en Venezuela y tomé mi decisión de irme a Irlanda, y estuve en Irlanda y Escocia, y estuve sola mucho tiempo, o sea, de haber estado rodeada de mucho ruido. Yo decidí, mira, mi decisión fue así, yo me tengo que ir de aquí porque, o sea, yo tengo que salir de esto. Yo sentía que era muy débil frente a esa persona, era muy débil, o sea, hacía todo lo que esa persona quisiera, yo estaba cuando ella quería, y cuando yo quería, no, esa persona no estaba, y yo decidí irme. También venía arrastrado de que justo ese año muere mi padre, y entonces como que todo se me juntó y yo dije, bueno, me voy. Y si es verdad que estando en soledad, definitivamente yo me di cuenta que muchas cosas empecé a ver mejor, que es algo que nunca nos permitimos, y lo digo mucho en el libro, incluso en esta primera parte. No nos permitimos ese punto de estar un rato a solas para poder sentir y entender qué tenemos dentro, ¿sabes? De quién realmente soy, sobre todo. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? Se nos olvida también que tenemos como ese niño interior, en mi caso, bueno, esa niña, que está allá adentro como asustada y escondida, ¿sabes? Y nosotros le seguimos haciendo como daño y daño y no te quiero, y es como decirse a sí mismo, no te quiero porque quiero más a la otra. Y es un error muy grande, porque nos estamos haciendo un daño increíble, un daño que no nos permite ver claro lo que está pasando alrededor. Entonces, cuando uno está en silencio y uno se permite tener ese momento a solas, eh, uno empieza a reencontrarse y uno empieza a ser uno mismo también. Es verdad que hay mucho dolor, no es fácil estar solo, hay mucho dolor, sientes indignación por cosas que has hecho que no has debido, sientes muchas cosas terribles, pero que mientras uno llora y saca todo eso y empiezas
bueno, a echar para afuera todo ese mal sentimiento, entonces viene la parte bonita. Viene ese reencuentro, viene empieza uno a acordarse hasta los momentos cuando uno estaba feliz, que era, no sé, que en mi caso yo era niña y yo decía, ¿dónde quedó esa Mariana alegre, que se despertaba siempre tan contenta, que le gustaba ir al cole? ¿Dónde? Porque a veces nos olvidamos de quiénes somos. Y cuando uno tiene ese reencuentro, eh, quieres protegerte a ti mismo y entiendes que protegerse no está mal, no es que uno tiene que vivir tampoco en una muralla, sabes que ahora nadie puede traspasar la muralla, pero sí empezar a querer a uno mismo y empezar a eliminar cosas que nos hacen daño y evitar, sobre todo, evitar que sobrepasen el límite de aquello que me pueda herir por alguna razón. Eh, Cuando yo salgo de ese hueco o de esa cueva y me doy cuenta y empiezo a quererme a mí misma, empecé a ver todo mucho más claro y me empecé a sentir mejor. Es verdad que en un principio, y eso hay que tener cuidado, en un principio creo que me sobreprotegí mucho, que eso viene en la segunda parte del libro, ¿no? Entonces también, claro, porque empieza a llegar gente con toda la buena intención y de repente uno viene de haber estado tan herido que uno tiene miedo, ¿sabes? De volver a sentir algún momento otra vez una herida que te haga sentir tan mal. Entonces empiezas como que no te quieres entregar por completo, y eso tampoco está muy bien. Eso tampoco está bien porque de verdad que hay gente buena y que viene con toda la mejor intención. Ojo, que no digo que la gente del pasado vino con mala intención, sino que hay gente que de verdad tiene a su espalda cosas que resolver y lo termina pagando el que está en el presente, que no tiene nada que ver con uno, que eso también lo explico mucho en el libro, que hay veces que debemos entender que si una persona bien nos hace un daño, no siempre hay que creer que es con toda la intención. Simplemente que hay veces que esa persona también tiene una carga encima que no ha resuelto y que sin querer la paga con la persona que tiene en el momento. Y a veces uno no tiene nada que ver con esa carga que viene la otra persona. Pero bueno, es, es, hay que tomarse su tiempo de verdad para entenderlo porque a veces queremos pasar de todo y no queremos resolver nada. Decimos, bueno, esto no sirvió, el siguiente, esto no sirvió, el siguiente. Y no nos detenemos un momento a pensar, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Sabes? Porque no todo el tiempo son los demás. A veces uno tiene que mirarse y ver cómo estamos actuando. ¿Nos puedes decir tus redes sociales, tu nombre o dónde te podemos encontrar? Sí, bueno, a mí me gusta usar mucho Instagram, es la red social definitivamente que yo más uso. Me pueden encontrar en Facebook también, pero bueno, Facebook ya se me ha ido olvidando hasta cómo funciona. A veces me entro y no sé ni qué hay. Pero bueno, mi Instagram es @mariananesi, 2N, 2S, y también subo historias, algunas historias las subo en Wattpad, si me quieren buscar en Wattpad, que es una red social de escritores. Ahí tengo también historias, no solamente tengo el libro A ver si entiendo. También ahora mismo estoy como coautora con otras 14 personas más en un libro que acaba de salir que se llama 15 miradas a la soledad. Muy interesante ese libro. Pero bueno, en Wattpad me pueden conseguir, que también hay otras cosas que escribo ahí. Tengo mi página web, mariananesi.com. Ahí también van a encontrar varias cositas. Y bueno, básicamente eso. Está mi canal de YouTube. También todo lo van a encontrar en donde sea con Mariana Nesi. Bien sea YouTube, Wattpad, Instagram y bueno, hasta Twitter también. Pues nos seguimos en redes sociales y cuando lances esa segunda parte nos informas y nada, estaremos encantados de recibirte. Bueno, yo encantada de estar con vosotras y bueno, ya empiezo a escribir esa segunda parte, así que ahí estaré. Estaremos conversando otra vez al respecto. Pues un placer. Gracias a vosotros. Adiós, Tony.
Joseph, y bueno, a la gente que nos está viendo. Tony, ¿tú sabías que Miguel Ángelo era homosexual? Yo no sabía que ninguna tortuga ninja había salido aún del armario. ¿Que no hablas de eso? Te voy a matar directamente. Miguel Ángelo, el artista, pintor, escultor de la Capilla Sixtina, la Pietà. Yo haciéndome el tonto. No, hombre, no, ya sabía que ibas a hablar en tu sección de historia de un personaje real y no de un personaje de ficción. Pues sí, era homosexual. Nuestros queridos historiadores mundiales, porque no voy a decir por países, sino mundiales, han intentado tapar siempre la vida íntima de Miguel Ángelo. Y de otros muchos artistas y personajes referentes de la historia, como siempre. Como siempre, pero hoy nos vamos a enfocar de Miguel Ángelo. Miguel Ángelo era un artista con mucho carácter, mucho ímpetu, y durante lo largo de su vida plasmó la homosexualidad en sus obras. Pues sí, la verdad es que aunque muchos artistas nos han dejado para la posteridad muchos recuerdos, en este caso seguramente él se debe haber encargado de manera velada de darnos pistas. Correcto. Ya en 1550 el gran Vasari lo incluye en sus obras en un buen momento de sacar a relucir el aspecto importante de la vida del pintor, que encima está resaltado en sus obras y en sus cartas, porque hasta el día de hoy tenemos cartas de Miguel Ángelo. Cartas. ¿Cartas de qué tipo? Cartas escritas a sus amores, relatos escritos a sus amores, en el cual lo podéis encontrar en Florencia, y podéis ir ahí al museo que hay sobre Miguel Ángelo, y ahí podéis ver todas esas cartas a su puño y letra. Cuando hablamos de Vasari, ¿hablamos del arquitecto Giorgio Vasari? Sí. ¿Puede ser? Perfecto. Pues en las memorias que escribió Vasari. Sí, y entonces ya él hablaba de ese aspecto tan importante de la vida de Miguel Ángelo. Quiero enfocar hoy la sección un poco más en el carácter dulce y pasional que tenía Miguel Ángelo, porque podíamos hablar de los escándalos públicos, pero esto lo voy a dejar para la próxima sección, me refiero a la próxima sección de historia, porque quiero hablar de una historia que hubo entre Miguel Ángelo y Leonardo da Vinci. Sí, y además me gusta este enfoque porque normalmente cuando a una persona referente LGTB siempre se le señala en la historia las partes a lo mejor más controvertidas, es seguramente información que sacaron sus rivales o las personas que estaban en su contra, que me consta que en esa época, no me cabe duda de que deberían ser muchas, las sacaban para desacreditarlos. Correcto. Y entonces, claro, no se centraban en la parte positiva. Los amores de Miguel Ángelo. ¿Qué amores tuvo Miguel Ángelo? Para poder tapar Miguel Ángelo la homosexualidad, estamos hablando en una época en que existía la Inquisición, plena Italia, en el cual él trabajaba para el papado. Miguel Ángelo tuvo una relación con Vittoria Colonna, que era una mujer viuda, pero que se basaba en el amor que tenían hacia la poesía. Al final fue una pareja en el cual cada uno ocultaba algo para la sociedad pública en aquel entonces Italia, no fueran pues escarnio público. Exacto, era como una tapadera. Una tapadera sexual. Esta señora. Vamos, que eran amiguis, para que no entendamos, que eran amiguis. Eran amigos. Ella viuda lesbiana y él gay, pues yo hago lo que me da la gana. Exacto, y además les unía el amor a la poesía. A la poesía. Su verdadera sexualidad, pues Miguel Ángel fue un hombre que amó mucho, pero nunca pudo llegarlo hasta el final. Que eso no es cierto. Más adelante os contaré el final que tuvo Miguel Ángelo. Es decir, nunca pudo expresarse abiertamente por la sociedad en la que vivía, y eso lo obligaba a hacerlo mediante sus obras. Amó a un chico llamado Cicino
Dei Bracci con un buen puesto en la sociedad. Pero murió al año de haberlo conocido, o sea que este romance que tuvieron fue muy poco, en el cual lo podremos encontrar en muchas obras reflejadas en pinturas de Miguel Ángelo. Al morir este chico, el artista se dedicó a escribir 48 epigramas funerarios, aparte de elaborar lo que es la tumba del joven. O sea que como legado, aunque se conocieron y al año murió este joven, él le pudo dedicar de forma póstuma al menos, pues bueno, lo que fue la tumba y estas y recordemos que las 48, bueno, después de haber muerto. Recordemos que Miguel Ángelo es uno de los grandes escultores que hay. De hecho, se dice y se rumorea que el David del Goliat es este chico. O sea, que la escultura está basada sobre el rostro y cuerpo de este italiano fallecido. Pues vaya cuerpo, de verdad. Impresionante. De hecho, Miguel Ángelo iba a prostíbulos y a lugares de alterne donde frecundaba la homosexualidad para inspirarse en cuerpos reales para plasmarlos en sus obras de arte. O sea, que imagínate en aquella época cómo tenían que ser esos monumentos. Pues la verdad es que me imagino que los estudios anatómicos en los que se basaban, y en la época pues habían muchos referentes muy detallados de dibujos con una precisión enorme, pues claro, tú para dibujar a una persona realmente necesitas tenerla delante, y si en aquel momento no había posibilidad de una fotografía, pues lógicamente el estudio al vivo. Imagínate hacer una escultura de mármol. Exacto. Que es uno de los mayores escultores en el cual era capaz de tallar un velo. Sí, hay obras en mármol de aquella época que son realmente asombrosas porque la técnica hace como que imiten incluso la tela, los pliegues de la tela, las formas que hacen, y eso es asombroso. Otro de sus amores fue Giovanni de Pistoia. Lo conoció cuando Miguel Ángel estaba trabajando en las obras de la Capilla Sixtina, que pedida por el Papa Leo X, si no recuerdo mal. No fueron todas las relaciones normales. Estuvo con un chico llamado Gerardo Perenni, que le robaba, y otro chico llamado Febo di Poggio, con el que mantuvo una relación frustrada. Además, el chico le fue infiel numerosas veces. Vamos, que sufrió en el amor. Y que además él quería, pero que no siempre eran amores muy sanos. Era un poquito como... Tóxicos. Como hablaremos dentro de la próxima sección. Exacto. Su último amor y gran amor. Para mí esta es la historia más bonita, que está plasmada en casi todas sus obras de arte, en todos los retablos de la Capilla Sixtina, en este caso del techo. En las esculturas, sobre todo, hay influencias que dice que la Pietà, Cristo es el referente de su gran y último amor, y pensábamos que le iba a ir peor, pues no. Tuvo la suerte de conocer a Tommaso dei Cavalieri. Lo comenzó a cortejar en el año 1532 y su relación quedó plasmada mediante cartas que se escribieron con carácter muy intenso y tórrido. O sea, que había subidas de tono en esas cartas, y vuelvo a repetirlo, en el Museo de Florencia las podéis leer. Según Vasari, le profesó un amor intenso y llevado por toda pasión, mucho más que ningún otro. Y no es que no tengamos pruebas, su relación quedó plasmada en 300 sonetos y madrigales. Además, Miguel realizó muchos dibujos destinados a Tommaso, entre las que se destacan el rapto de Ganimedes. Exacto. De hay varias que confunden que es de Miguel Ángelo, y no. El de Miguel Ángelo es la escultura en la que se ve con el ángel, que es el rapto. ¿Vale? Y tuvieron la relación durante 30 años.
Comenzó con un amor intenso para transformarse en una relación de confianza, amistad y fidelidad. Claro, en ese momento, además, Cavalieri se encontraba en una situación comprometida cuando se conocieron. Correcto, pues, al estar casado y al tener hijos. Y pasaron de tener una relación, como tú dices, amorosa a una relación pues de compañeros de vida, por así decirlo. Pero claro, a ver, estos 300 sonetos y madrigales y otras figuras poéticas que se dedicaron, realmente es la forma que tenemos, el legado de un amor, y esto me hace pensar que, bueno, muchas veces los historiadores, por un supuesto bien común, han ocultado siempre en la historia estos aspectos que se ven como de debilidad de las personas. Pensar, el La mayor homosexualidad. pintor y escultor de casi las mejores tumbas que hay en el Vaticano, la Capilla Sixtina, etcétera, etcétera, y que embelleció toda Florencia, ¿cómo vas a sacar a la luz que es homosexual? Imposible. O sea, era como, vamos a ocultar. Por eso, aquí nuestro querido Miguel Ángelo dijo, vale, vosotros me obligáis a tapar mi homosexualidad, no me vais a matar porque sabéis que os intereso, y me obligáis a hacerlo a escondidas. Pero yo lo voy a plasmar todo en el techo de la Capilla Sixtina para que veáis lo que es la belleza de la homosexualidad. Indirectamente y directamente, la Capilla Sixtina podéis ver y dedicaros a revisar el techo, donde veis que desde el paso de Adán dando la mano a Dios ya hay un cierto matiz homosexual. Sí, a ver, esa imagen es muy homoerótica, realmente. El homoerotismo es evidente. Y total, Miguel Ángelo hasta al final de sus días estuvo con esta relación de amistad, que para mí es una de las historias más bonitas que podemos contar, que tuvo final feliz dentro de lo que cabe en su vida. Sí, y dejamos esa relación para otra sección de historia. Correcto. De referentes. Porque volvemos a lo mismo. En la siguiente sección hablaremos, o más adelante, sobre un encontronazo Leonardo con Miguel Ángelo. Pues sí, otro grande de la época. Y nada, me ha encantado conocer toda esta parte de la historia, porque, como tú dices, se ocultan muchos referentes. En su momento dejaron un gran legado, pero es bueno también recordar quiénes fueron realmente en su vida sentimental, porque siempre nos lo han intentado ocultar. Sí. Hola chulis, saludos desde el Lobby Trans. Os saluda vuestra autoproclamada presidenta de la República Independiente y Vaginaria. Hoy vamos a repasar otro aspecto de la ley trans. Es sabido por todas, todos y todes que esta ley representa un abuso de poder del lobby trans, sobre todo para muchas personas enajenadas por el transodio, cuyas siglas desde ahora serán PETO. A partir de ahora las nominaremos así y así de paso lo peto. Escucharemos qué hay de cierto en esa afirmación. Efectivamente, no hay nada de cierto. Vamos a repasar un aspecto de esta ley, concretamente un aspecto que recoge el amparo jurídico a las personas trans que han sufrido agresiones y maltrato o son víctimas de violencia. El objetivo de este apartado es que puedan acceder a la asistencia gratuita en los términos que dispone el artículo 2G de la Ley 1/1996 de 10 de enero de asistencia gratuita. ¿Qué es lo que dice actualmente ese artículo? Pues dice: con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica que se les prestará de inmediato a las víctimas de violencia de género
de terrorismo, de trata de seres humanos y en aquellos procesos que tengan vinculación o deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como los y las menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato. ¿Y qué es lo que propone la ley trans? Esa malvada herramienta dice, con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita que se les prestará de inmediato a las víctimas de violencia de género, víctimas por motivo de orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, diversidad de los caracteres sexuales, de terrorismo, de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación y deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los y las menores de edad y las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental, cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato. Como podéis observar, desde el influyente lobby trans pretendemos incluir a las víctimas por motivos de orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, diversidad de los caracteres sexuales como sujetos de pleno derecho para acceder a la justicia gratuita, como cualquier otra víctima de, por ejemplo, terrorismo. Ironía aparte, exacto, era una ironía. Por si acaso, las peto no están familiarizadas con la ironía. Decir que la transfobia tiene muchas caras, no solo es aquel machirulo retrasado cognitivo que vive en las más profundas ciénagas de la ultraderecha, despojos humanos que aún tienen derecho al acceso a vía pública, no. La transfobia tiene caras mucho más ocultas y por ello peligrosas. Excluir a las personas trans del derecho a la justicia gratuita en casos de violencia transfóbica, no equipararlas con las víctimas de violencia de género es vulnerar su propia identidad de género, no equipararlas a las víctimas de terrorismo es ignorar la responsabilidad institucional de que existe un terrorismo contra las personas trans que, entre otras cosas, arroja cifras propias de un exterminio social, el cual, con esta exclusión, se perpetuaría de forma impune. Bien, hasta aquí la lección de hoy. Espero que haya quedado claro, que vaya quedando claro. Y para finalizar, queridas amigas, amigos y amigues, vamos a finalizar con nuestro himno nacional de la República Independiente y Vaginaria. Aquí, sí, desde el lobby trans. Pero antes, Rogelio, yo creo que haya quedado claro porque blanco roto y en botella, leche de almendras. Rogelio, ven aquí. Te hace falta una limpieza dental y lo sabes. Sí, ¿verdad? Bien, no hablas mucho últimamente, pero vamos a cantar, Rogelio. Canta conmigo. Himno nacional. Imagine all the people fucking for today. I'ma say I'm a fucker, but I'm not the only one. I hope someday you join us. We fucking tomorrow. Tony, ¿qué te ha parecido nuestra reina? Nuestra reina divina y maravillosa. Me ha encantado porque ella siempre lo peta, como siempre dice ella, porque ha rebautizado a las antes conocidas TERF como peto.
Muy bien. Entonces me parece muy bien. Sí, Como reina, ella puede elegir la terminología que más le guste. por supuesto, porque nuestra reina, ella puede. Ella puede. Y nosotros podemos. Y como podemos, vamos a empezar con la agenda. Podemos pasar la agenda. ¿Y tú sigues ahí? No, ¿No? ¿No estás ahí? no, estoy aquí. ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¡Oli! Oli. Pues un poquito Oli es esta nueva aventura de Samantha Hudson y Jordi Cruz que se han emprendido en una nueva aventura de podcast que nos sorprenden desde Netflix. Realmente Netflix ahora mismo está lanzando no solamente productos audiovisuales, sino que está también adentrando en el mundo del podcast. Hace ya unos cuantos programas que han hecho ya esa pareja que es, yo creo, icónica, porque a Jordi Cruz lo recordamos de Art Attack, entre otras cosas. Manualidades que puedes hacer desde casa. Sí, esas cosas que luego tú lo hacías en casa y te parecía mucho más Lo que complicado. huele una castaña igual. Sí, no se parecía a nada. Clavado, otro programa que podéis ver en donde las personas, pues sí. Sí, que realmente tú hacías y dices, mira, es que yo sigo los pasos porque realmente no me sale así. Pero ¿por qué la cola no se queda pegada? ¿Por qué no se queda aquí? ¿Y por qué los macarrones míos son de raya y los tuyos son planos? Cosas así. Pues sí, tú nunca tenías todo lo que tenía él. Y mira que eran cosas sencillas, pero nunca tenías los mismos elementos ni salía el resultado igual. Y Samantha Hudson, que todos la conocéis, que es una diva máxima que si juntas estos dos caracteres, uno más relajado y el otro más explosivo, pues da lugar a este podcast en el que tratan temas súper diferentes. No tiene nada que ver con el tema del podcast, pero ahora que has referido a Samantha Hudson, recordarte que se juntan junto a otras tres divas para hacer el espectáculo, El festival de Marimontaña. Marimontaña, en donde está también con nuestras queridas... ahí que no me sale mi malagueña. Se ha juntado la prohibida, Xenon, la Terremoto y Samantha Hudson. No, y falta nuestra malagueña que vino a nuestro programa. Pues ¿quién más? Dime tú. Ahí nuestra malagueña que vino de nuestro programa de Torremolino, que no me sale el nombre. Ay, que vino a hacer ese espectáculo aquí. ¿No es la Xenon? Ay, sí, perdón. Pues sí la he dicho, Cari. Yo ya lo he dicho. Mi dislexia, Xenon. Pues sí. Eso es que no lo he pronunciado bien y por eso no lo he entendido. Y bueno, esta es una aventura que más adelante presentarán ya en marzo. Festival de montaña con esquí y actividades. Y realmente entrevistan a gente súper diversa. Lo mismo te tienen de invitado a un arqueólogo, como te traen luego a Yolanda Ramos y te hablan de historia, tocan temas de feminismo y expresión de el carácter personal y la singularidad de cada uno, y siempre de una manera original. Pues, ¿qué quieres que te diga? Que le voy a, desde aquí, que sé que nos estaba viendo y escuchando Samantha, ¿por qué no hacemos un crossover, Samantha? Ay, ojalá, Cari. Porque podríamos hacer... Que ya lo mira, tuvimos en el programa por eso, hace muchos años, pero queremos volverla a tener de invitada. Pues vamos a hablar contigo y te vamos a decir a ver si quieres hacer un crossover de programa a programa. Tú ya me entiendes, Cari. Sí, aquí porque somos lo mismo. Aquí de Netflix y Diversitats, pues todo un hogar. Prácticamente monta tanto... Monta tanto... Samantha, monta tanto. Estás tan guapa. Eres preciosa y perfecta. Realmente no existe un mortal sobre la faz de la Tierra capaz de resistirse al candor apabullante de esta belleza impactante. Demasiado colorete.
Oh, eres una top model. Eres una galerista belga, sí. Un portento de lesbiana de 40 años, fulminando la fealdad del mundo con las pulsaciones electromagnéticas que desprenden estos pechos de androide. Un poquito de lip gloss. Sí. ¿Te gusta? Claro que te gusta, te encanta. Te encanta este cuerpo escultural y esta cara de muñeca que enamora a todos los hombres. ¿Sabes qué eres? Fuego, sí señor, fuego, eres puro fuego. Que me quema. Samantha, que el invitado está esperando, que te necesitamos, que tenemos que grabar el podcast. Ay, nena, perdona, es que entre pitos y flautas se me ha ido la cabeza. Estoy arreglándome, ¿vale? Ahora voy. Bueno, yo te dejo ahí, no sé con quién estabas hablando, pero... I love you. Vale, ahora voy. No binario, canción y corto. Pues una canción y un corto, exactamente, de Ondina. Esta cantante y el director de cine Afioco se han unido en un proyecto que pretende visibilizar la diversidad de género. En este caso, no el binarismo de género de hombre y mujer, sino el no binario, que es este espectro de identidad que es muy amplio, que recoge muchas sensibilidades y entre ellas las personas no binarias precisamente en los últimos años están tomando mucho protagonismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera con su posicionamiento están luchando por mostrar a la sociedad que no todo es blanco y negro, que no todo es un dualismo de dos géneros, sino que hay muchas cosas en el medio o alrededor de estas dos figuras. Noviembre y no binario es el nombre de este nuevo proyecto que incluye un videoclip, por un lado, y el cortometraje que protagoniza y dirige Afioco, que se llama No Binario. Es importante destacar que, según dice la propia Ondina, es importante que nos concienciemos de que las posibilidades de identidad y expresión de género son muchas y muy diferentes en cada persona. Y sigue confesando que me hubiese encantado tener alguna referencia de este tipo en mi adolescencia. Ojalá en algún momento dejemos de sentir la diversidad como una amenaza y aprendamos a disfrutarla como el regalo que es. De acuerdo. Entonces, él cuenta con el respaldo de la ONG Apoyo en Positivo. El videoclip tanto como el cortometraje. Sí, Apoyo Positivo, que es una ONG que se dedica a diferentes aspectos que afectan a las personas del colectivo LGTBI, apoya este trabajo en el que podéis ver que la canción no solamente en sí es preciosa, sino que con el apoyo del cortometraje tú puedes llegar a ver una persona no binaria, cómo se expresa, cómo se define a sí misma, con qué pronombres. En este caso, si los hemos utilizado mal, pedimos disculpas a Ondina y a las personas no binarias, no es nuestra intención. Pero realmente sí que es importante que ellas mismas puedan definirse ante la sociedad y que no sea la sociedad la que les cuelgue la etiqueta, sino que a mí me gustaría es una cuestión de representatividad. Perdona, Tony, que te haya pisado. A mí me gustaría que un día de esto Ondina entra en directo con nosotros y nos explicara un poco lo que es el binarismo. Porque aún nosotros, dentro del colectivo, nos cuesta definir e identificar al género no binario. Al género no binario. Entonces, no sé, imagínate un heterosexual que está ya perdido en el mundo de color. O sea, nos gustaría que Ondina entrara un día en directo y nos explicara. Pues mira, un día la vamos a invitar. Realmente está muy bien. Y además, hace ya muchos años que Ondina es una cantante de referencia dentro del colectivo LGTBI porque
hace canciones muy bonitas, ha participado en diferentes espectáculos, incluso de copla, y es muy bonito la manera en que canta y se expresa. Perfecto. Pues Homosalud 2020 encuesta. ¿Qué es esto? Es una encuesta que han lanzado desde la ONG Stop SIDA, que realmente es muy importante el cometido que tiene. Lo que pretenden es conocer las necesidades de salud de los hombres gays, bisexuales y de otros hombres que tienen sexo con hombres. No solamente... La encuesta es para España. Es para España, exacto. Es para delimitarla en un ámbito geográfico en concreto. En este caso, está dirigida a, como hemos dicho antes, hombres gays y bisexuales o que tienen sexo con hombre. Pueden ser personas cis, pero también personas trans, que esto es importante. Claro. De un Gays, mínimo de bisexuales, 16 trans, cis, sí. que tengan como mínimo 16 años de edad y que tengan sexo con o que hombres. se sientan atraídos por otros hombres, aunque no tengan sexo directamente. Es una encuesta anónima y online. ¿Y por qué? Porque recoge información sobre salud física, psicológica y sexual, de relaciones afectivas y también del uso de servicios sociosanitarios. Porque el área de investigación de la asociación Stop SIDA y sus redes sociales están difundiendo esta campaña porque en ella han participado diversas organizaciones LGTBI de España como Somos Zaragoza, Alega de Cantabria, Lambda de Valencia, Alas en La Coruña y Jeitu de Donosti. Los investigadores y académicos que están al mando de esta encuesta lo que pretenden es saber o poder trazar un retrato de cuáles son nuestras necesidades. Estamos viéndonos afectados por una pandemia, como sabemos, nuestras relaciones sociales se han visto afectadas. Y lo que quieren hacer es un dibujo de en qué situación nos encontramos, cómo desde 2020, que hemos ido pasando por diferentes normalidades, cómo hemos ido perfilando nuestras necesidades afectivas y sexuales a través de la pandemia. Entonces, hacer un retrato de esta situación es muy importante. Esta encuesta la podéis encontrar desde la página web de Stop SIDA, que os redirigirá al enlace para poder hacer la encuesta. Y para finalizar, sección de agenda, gameplay travesti con Samantha Valentines. ¿Y cómo es un gameplay? Pues en ese caso, para los que son aficionados a los videojuegos, yo quizás no lo soy, es un vídeo en el que los gamers se muestran jugando a un videojuego en concreto y te van explicando cómo lo están viviendo o cuáles son sus trucos o a qué situación se están enfrentando en ese momento. Entonces, esto es muy habitual en la comunidad gamer y además en diferentes plataformas, no solamente en YouTube, sino en Twitch y en otras muchas. Pero, ¿qué diferencia tenemos hoy? Que una travesti lo está haciendo. Entonces, este gameplay travesti junta cosas que son propias de un espectáculo travesti, sus comentarios así, chascarrillos de humor, esas referencias culturales donde sale, como no, pues cultura popular de la televisión, de series, del mundo del espectáculo y de la música, pues aderezadas con, por ejemplo, un juego como podía ser el Resident Evil 3 Nemesis. Es decir, zombies, travestis, ¿qué podría salir mal aquí? Solo que podéis verlo y juzgarlo vosotros mismos. Sí. Y además el montaje es muy divertido y yo creo que vale la pena pasar un buen rato porque aunque no sigas estos videojuegos o por ejemplo tampoco seas muy fan de
el mundo del travestismo, puedes aprender del otro lado. Entonces puedes conocer mucho de los dos lados. Pues sí. Pues Tony, hasta aquí hemos llegado a la sección agenda. Yo espero que nuestros oyentes lo hayan disfrutado como hemos disfrutado nosotros y que estén aprendiendo cultura segura, que es lo más importante en estos tiempos de pandemia, 2021 que empieza fuerte. Sí. Hay que puntualizar una cosa maravillosa que ha ocurrido en Estados Unidos, por fin, algo positivo, en el cual una transexual va a llevar la sanidad de Estados Unidos. Va a ser subsecretaria de la cartera de Sanidad en Estados Unidos y al menos nos han vivido altercados importantes porque han estado revueltos, bastante revueltos tras el asalto al Capitolio, pero el acto de investidura de Joe Biden se ha celebrado sin problemas. Por eso hay que reflejar que haber pasado 4 años en el cual se vetó todo el tema LGTBI y endureciendo sobre todo el tema transexual, siendo vetados para poder entrar al ejército, directamente el representante mayoritario del ejército de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo primero que ha hecho ha sido ya derogar esa ley en la cual las transexuales estaban prohibidos poder ejercer en el ejército. Entonces, estoy contento porque parece que la luz va saliendo poco a poco en el final del túnel y con esto yo creo que bastante positivo. Pues sí, es bastante positivo porque estas personas trans pueden recibir cobertura en sus procesos de transición, sea cual sea, dentro del ejército y además no solamente con estas acciones el nuevo presidente de Estados Unidos tiene una batería de 15 propuestas de prioridad absoluta, entre las cuales pues seguramente van a afectar positivamente a la calidad de vida de las personas LGTBI en Estados Unidos. Pero bueno, también vamos a ver aquí que dentro de poco son las elecciones al Parlamento de Cataluña. También vamos a ver cómo van a ser, si se celebran finalmente la fecha que hay estimada. Y bueno, es un gusto estar aquí en ATIC Barcelona, que es donde nos encontramos y realizamos el programa de diversidad. De la mano de Geo2 en este caso. Y recordar que nuestras redes sociales ya nos podéis seguir. Seguidnos, por favor. Diversidad FM de frecuencia modulada. Y estamos presentes en Instagram, en Twitter, en YouTube, en iVoox, en Facebook, que se usa cada vez menos, pero también estamos allí, en todos los sitios. Y nada, recordar que cualquier duda o consulta que queráis saber o que queráis que aportar, tanto a nivel de lo que sea... De secciones, temas que queréis que toquemos o propuestas de agenda también que sean diferentes, siempre relacionadas con el colectivo LGTBI, que es la temática principal de diversidad, pues bienvenidas. Nos podéis escribir en cualquier chat de las redes sociales que hemos comunicado. Así que, Tony, creo que hasta aquí el programa de hoy ya está finiquitado y nos vemos la semana que viene con más diversidad. Nos vemos la semana que viene. Un beso, un saludo, un abrazo y hasta la semana que viene. Hasta pronto. Desde pequeño decidí sentir